Este es el último encuentro de los martes previo al parcial. Vamos a redondear lo que hemos estado viendo en las unidades anteriores y lo vamos a juntar todo para conformar este modelo ISBM, que es el modelo de equilibrio de corto plazo. El día viernes van a tener el práctico que corresponde a esta unidad. Seguramente los que han estado ya en el aula virtual deben haber visto que hay ejercicios resueltos, así que en principio el día viernes tendrían que sacarse las dudas finales previas al parcial. Ha habido varias consultas sobre algunos alumnos que se les superpone la fecha de parcial con otra materia, la fecha y horario, más allá de que daría la sensación de que hemos atendido la situación, le queremos bajar un poco los decibeles a eso porque ha sido una mera casualidad. Digamos, la mayoría de las veces no es posible atender esas situaciones, pero bueno, dado que en este caso había un par de alumnos que contaban con licencia deportiva y se combinó con ellos tomarles el parcial el día 9, o sea, el mismo día viernes. Lo vamos a hacer a las 17 horas, faltaba confirmar el horario. Les damos la oportunidad que aquellos alumnos que se les junta el parcial con, creo que contabilidad 2, lo puedan hacer el día viernes, para lo cual nos tienen que avisar. Pero además de eso, de avisarnos, porque digo, por ahí se han sumado varios, y no es una cuestión de desconfianza, sino de control y organización. Le vamos a pedir a esos alumnos que el día martes, cuando rindan la otra materia, pidan el comprobante respectivo, a los efectos de que después nos lo envíen por correo, para que no se preste a que haya un uso abusivo de la situación. Entonces, el parcial para esos alumnos que tienen licencia y para los que se les superpone con la otra materia, va a ser el día 9, el viernes a las 17 horas, en el horario práctico. Va a ser por aula virtual, lo voy a manejar yo porque los profesores ayudantes van a estar con el práctico, va a ser por aula virtual, con el navegador seguro y con el Meet. O sea, vamos a controlar a través de Meet. Ya voy a subir las instrucciones, pero van a tener que tener el celular tomándolos desde el costado, como habíamos hablado ya en la otra clase, y la notebook o otro celular para hacer el examen. Bien, de todos modos eso se va a aclarar después con la publicación que hagamos. No necesito comprobantes en papel, solamente que envíen el escaneo o la foto del comprobante, y los que tienen licencia deportiva ya lo han hecho, así que eso ya está salvado. Bien, lo otro que quería comentar es de que estoy teniendo un pequeño inconveniente, hasta ahora no, por suerte, desde que me conecté a la reunión con internet. Si hubiera un problema importante, lo solucionaremos haciendo una grabación posterior. Bueno, obviamente si se corta se van a dar cuenta. Si se corta y no se restablece de manera inmediata. Bien, eso entonces respecto de las indicaciones. Entonces, y como les decía, hoy toca cerrar esta primera parte de la materia, que es el armado de este modelo ISLM. Les estoy compartiendo allí el PowerPoint de la clase. Se está grabando, así que después lo vamos a subir también. Bien, ¿qué objetivos se persiguen con este modelo? Bueno,
hemos estado viendo en unidades anteriores por separado lo que eran los mercados de bienes y el mercado del dinero. Lo que vamos a hacer ahora es ver la interacción que tienen ambos mercados. Vamos a determinar el equilibrio simultáneo en los dos mercados. También vamos a ver las situaciones de desequilibrio y de qué manera se produce el ajuste hacia el equilibrio. Y finalmente, qué efectos tiene la política monetaria y fiscal sobre el ingreso y la tasa de interés de la economía. ¿Cuáles son los contenidos? Bueno, vamos a mostrar primero de manera global este modelo ISLM, como para que después por parte vayamos viendo cómo nos acercamos a ese modelo. Una vez que terminemos de hacer esa aproximación al modelo ISLM, nos enfocaremos en el mercado de bienes y la función S. Ya habíamos visto el mercado de bienes, pero no habíamos llegado, no habíamos concretado la función IS. Bueno, ahora lo vamos a hacer. Luego seguimos con el mercado de dinero y la función LM, que lo adelantamos la clase pasada muy rápidamente, como se obtenía la función LM. Veremos luego la interacción de los dos mercados, los multiplicadores de la política fiscal y monetaria y los efectos de la política económica sobre el modelo ISLM. Bueno, ¿qué es esto de una aproximación al modelo ISLM? Se trata de un modelo macroeconómico básico que tiene un supuesto, tiene varios supuestos restrictivos que lo hacen válido para el corto plazo. El nombre, como la mayoría de ustedes ya deben saber, deriva de las condiciones de equilibrio en cada uno de los mercados. O sea, la condición de equilibrio en el mercado de bienes es que la inversión sea igual al ahorro y que en el mercado de dinero la oferta sea igual a la demanda. Y este modelo obviamente nos va a permitir determinar la producción o ingreso y la tasa de interés de equilibrio, como señalamos recién, en el corto plazo. Allí tenemos un esquema que lo tomamos de nuestra guía de distancia, donde del equilibrio del mercado monetario obtenemos la función LM, del equilibrio del mercado de bienes obtenemos la función IS, juntas van a conformar el modelo ISLM de equilibrio general de nuestra economía, y eso nos permite determinar el ingreso de equilibrio y la tasa de interés de equilibrio. Y para cerrar el esquema tendríamos la política fiscal que está afectando al mercado de bienes y la política monetaria que, como el nombre lo indica, afecta al mercado monetario. Quizás esta diapositiva que sigue es más esclarecedora porque muestra todo el proceso a través del cual se llega al equilibrio simultáneo en los mercados de bienes y dinero. Está muy interesante este gráfico porque le he puesto, y como ustedes verán, todos los cortes de cada una de las funciones en ambos ejes, en el eje de las ordenadas y en el eje de las abscisas, y al lado ustedes ven la ecuación de equilibrio del mercado de bienes, dos funciones IS, por llamarlo de alguna manera, uno despejando el ingreso y otro despejando la tasa de interés, y lo mismo hacemos con las funciones LM en el mercado de dinero. En realidad, si uno analiza estos gráficos, tendría que despejar siempre la tasa de interés, porque es la variable que dibujamos como independiente. Entonces quedaría la tasa de interés en función del ingreso. Y tener las dos funciones IS, las dos funciones LM, es lo que facilita si uno tuviera, seguramente ustedes en el parcial no van a tener que dibujar, pero en alguna ocasión pueden tener que hacerlo,
Y esto le facilita enormemente dibujar cada una de las funciones. Por ejemplo, cuando despejan el ingreso en función de la tasa de interés, si hacen cero la tasa de interés, tienen el corte en el eje de las abscisas, alfa por A, que lo pueden ver acá abajo ustedes. Y lo mismo, digo, no me voy a detener en eso, pero lo mismo pueden ver ustedes haciendo cero la variable dependiente, tienen cada uno de los cortes en los ejes. Bien, eso es como una digresión a lo que realmente queremos mostrar con el gráfico, que es la verdadera interacción que se da entre los dos mercados. Y esa interacción se da a través de la tasa de interés. La tasa de interés se determina en el mercado de dinero que tenemos acá en el cuadrante inferior izquierdo. ¿Sí? Allí en el mercado del dinero, donde se juntan la oferta y la demanda de dinero, se genera la tasa de interés I sub 0. Esa tasa de interés I sub 0, llevada a la función de demanda de inversión, nos va a determinar el nivel de inversión. Ese nivel de inversión I sub 0 es el que está implícito en esta demanda agregada sub 0. ¿Sí? Una vez que uno conoce la tasa de interés, puede determinar el monto de inversión. Cuando determina el monto de inversión, lo suma a los otros componentes de la demanda agregada y determina esta posición que va a tener la función de demanda agregada. Donde la demanda agregada Q cruce la línea de 45 grados, sabemos que tenemos el ingreso de equilibrio. Si bajamos hasta el gráfico de abajo, vamos a tener el punto común en el cual la tasa de interés I sub 0 se junta con el nivel de ingreso Y sub 0, que es precisamente donde las funciones IS y LM se cruzan. Bien, no insisto con que se detengan un buen rato en este gráfico porque muestra de manera muy clara la interacción entre los dos mercados. Pasemos entonces a ver la función IS, el equilibrio en el mercado de bienes. Vamos a ver cuáles son los supuestos básicos, en realidad ya lo hemos visto, lo vamos a recordar. Vamos a ver qué es la función IS conceptualmente. Luego veremos un repaso de los componentes de la demanda agregada para de allí pasar al equilibrio en el mercado de bienes con la derivación analítica, gráfica de la función IS y ver después algunos aspectos primordiales distintivos de la función IS. ¿Cuáles son los supuestos básicos que tenemos que recordar? Que se trata de una economía cerrada, es decir, no hay sector externo. El análisis es de corto plazo, en el cual existen factores productivos desocupados, y eso permite que los precios permanezcan fijos. Adicionalmente, pero no menos importante, y ahí los remito al gráfico que de los 4 cuadrantes que veíamos anteriormente, no se ve en la función IS, pero está implícito en todo el análisis que el Banco Central determina la cantidad de dinero en circulación y que la interacción de la oferta y la demanda de dinero determina la tasa de interés, que es fundamental a la hora de encontrar esta función IS, esta función de inversión igual a ahorro. Bueno, la función IS nos va a mostrar las combinaciones de tasa de interés y niveles de ingreso que van a equilibrar el mercado de bienes. El equilibrio, como ya lo hemos visto en la unidad 2, se va a dar cuando la demanda agregada sea igual a la oferta agregada. Así vemos de manera genérica los componentes de la demanda agregada. Los vamos a desagregar, que ya lo hemos hecho también cuando veíamos el capítulo 2. El consumo es igual al consumo autónomo más la propensión marginal a consumir por el ingreso disponible que tenemos acá arriba, reemplazando, yo vuelvo a repetir, insisto, ya lo hemos visto anteriormente, pero no
no está de más recordarlo, todo el proceso por el cual vamos reemplazando el ingreso disponible por su igual, para llegar finalmente a que el consumo es el consumo autónomo más la propensión marginal a consumir por las transferencias, menos la propensión marginal a consumir por los impuestos autónomos, más C, que es la propensión marginal a consumir, por 1 menos P, que es la tasa impositiva por el ingreso. Continuamos con los otros componentes de la demanda agregada. Esto lo hacemos un poquito rápido porque es a modo de repaso, ya lo hemos visto, insisto, en la unidad 2. El gasto público, que es el gasto que realiza el gobierno y que comprende tanto los bienes de consumo como los bienes de inversión. Bien, cuando en la primera clase hablábamos de juntar estos mercados, poníamos como condición para eliminar el mercado de bienes de capital, incorporar una función de demanda de inversión. Ha llegado el momento entonces de que incorporemos esa función de demanda de inversión, que nos permite eliminar el mercado de los bienes de capital. Esta demanda de inversión la realizan las empresas y son las que incrementan el stock de capital físico. Y va a depender de la tasa de interés. Allí tenemos gráficamente y analíticamente nuestra función de demanda de inversión, que nos dice que es igual a una inversión autónoma, que le hemos llamado I sub 0, menos B, que es la sensibilidad de la inversión a la tasa de interés por la tasa de interés, donde B es mayor que 0, ¿sí? La posición que va a tener la función de inversión va a depender tanto de la pendiente, 1 sobre B. Acuérdense que acá ustedes no están viendo la pendiente porque para ver, en realidad para graficar esta función de inversión, es lo mismo que les había dicho anteriormente, tendríamos que despejar la tasa de interés de esta ecuación, ¿sí? Y así tendríamos que la pendiente nos daría que es 1 sobre B. Cuanto mayor sea la sensibilidad de la inversión a la tasa de interés, más plana va a ser la función de inversión. Y cuanto menor sea B, va a ser más vertical. Y también va a depender de la inversión autónoma, del nivel de gasto autónomo en la inversión. Allí tenemos un análisis gráfico de la incidencia que tiene la sensibilidad de la inversión a variaciones en la tasa de interés, es el coeficiente B, y lo podemos ver desde el punto de vista gráfico. Mientras mayor sea B, es decir, la sensibilidad de la inversión a la tasa de interés, habíamos dicho que sería más plana la función de inversión, esta roja que vemos acá abajo, que tiene una sensibilidad mayor. Y ahí vemos, respecto de la otra función de inversión que tenemos en celeste azul, que está más vertical, la diferencia que hay entre que B sea más grande o más pequeño. Cuando B es mayor, la función es más plana. Eso está mostrando que ante un cambio en la tasa de interés que baja de I sub 1 a I sub 0, cuando la función es más plana, nos muestra un desplazamiento o un incremento de la inversión mayor que cuando es más vertical. ¿Sí? Perfecto. Bien, ya tenemos entonces los componentes para rearmar nuestra función de demanda agregada, introduciendo nuestra función de inversión. Así tenemos entonces, primeramente, la demanda agregada es igual a la función consumo, que termina acá, más la función de inversión,
más el gasto del gobierno. Si juntamos todos los componentes autónomos para simplificar la ecuación, para hacerla más accesible, más entendible, más sencilla, en el componente autónomo A barrita, nos queda que la demanda agregada es igual a A más C por 1 menos T por el ingreso menos B por I. Claramente, para ver lo que sucedía con esta función de demanda agregada cuando cambiaba alguno de los otros componentes, si el consumo o el gasto del gobierno, ya lo vimos en la unidad 2. Ahora, también habíamos visto cuando cambiaba la inversión autónoma, la novedad es la incorporación de la tasa de interés. Si la tasa de interés sube, el nivel de inversión va a ser más bajo y por lo tanto la demanda agregada será menor. A partir de esta función de demanda agregada, en la cual hemos incorporado la función de inversión, podemos derivar la función IS. Acá tenemos entonces la función, la derivación de la función IS a partir del equilibrio en el mercado de bienes, donde el ingreso es igual a la demanda agregada, producimos el reemplazo de la demanda agregada por la expresión que habíamos obtenido anteriormente y empezamos a operar. Pasamos los componentes que tienen el ingreso al primer miembro, luego sacamos el ingreso factor común y luego despejamos el nivel de ingreso, que nos queda igual a 1 sobre 1 menos C por 1 menos T, todo multiplicando a menos B por I. Le podemos dar el nombre de alfa a esta expresión 1 sobre 1 menos C por 1 menos T, y nos queda más sencillo expresado que el ingreso de equilibrio en el mercado de bienes expresado por la función IS es igual a alfa por A menos B por I, donde alfa es el multiplicador que determina cuánto va a variar el ingreso cuando se produzca una variación en el gasto autónomo de una unidad. Y acá tenemos la derivación gráfica de la función IS. Cuando la tasa de interés es I sub 0, ¿sí? Acá nos estaría faltando el gráfico de la determinación de esa tasa de interés que, como hemos dicho, se realiza en el mercado del dinero a través de la oferta y la demanda de dinero. Bueno, se ha determinado que la tasa de interés es I sub 0, con lo cual la función de demanda agregada prevalente es la demanda agregada sub 0. Cuando la demanda agregada sub 0 cruza a la línea de 45 grados, nos determina el ingreso de equilibrio del mercado de bienes, que si lo trasladamos al gráfico de abajo, donde tenemos en las ordenadas la tasa de interés y en las abscisas el nivel de ingreso, bajamos entonces ese punto E sub 0 al gráfico de abajo, que tiene que corresponder a la tasa de interés I sub 0 y al nivel de ingreso Y sub 0. Y nos queda determinado un punto de equilibrio en otro esquema en el cual pretendemos mostrar la misma información, pero reflejada a través de la tasa de interés y los niveles de ingreso. A diferencia de este en el cual tenemos demanda agregada, ya acá me he tragado el nombre del eje de las ordenadas, y el ingreso. Bien, si por la acción de Banco Central aumentara la oferta monetaria, sí, eso llevaría a una baja en la tasa de interés hasta I sub 1, lo que provocaría un aumento de la inversión que desplazaría la función hasta la demanda agregada sub 1, que nuevamente va a encontrar el equilibrio del mercado de bienes cuando cruce la línea de 45 grados en el punto E sub 1.
si bajamos hasta el eje de las abscisas, vamos a tener nuestro nivel de ingreso Y sub 1. Si lo llevamos al gráfico de abajo, la conjunción de la nueva tasa de interés más baja, Y sub 1, con el nivel de ingreso Y sub 1, me determina un segundo punto de equilibrio en este nuevo esquema gráfico. Uniendo esos dos puntos, vamos a tener lo que denominamos función IS, que como dijimos, representa las combinaciones de tasas de interés y niveles de ingreso que equilibran el mercado de bienes. ¿Sí? Bien. Veamos ahora qué pasa cuando no estamos en equilibrio. Veamos, por ejemplo, un punto como el H. El punto H corresponde al nivel de ingreso Y sub 0, pero a la tasa de interés Y sub 1. ¿Sí? Y la función, con lo cual, si trasladamos ese punto al gráfico de abajo, nos va a quedar por debajo de la función IS. ¿Qué cosa podemos ver en el gráfico de arriba? Que la demanda agregada está por encima del ingreso representado por esta línea de 45 grados, ¿sí? Si está por encima, significa que tenemos un exceso de demanda de bienes. Si nos vamos al gráfico de abajo y vemos que la representación de ese punto H está por debajo de la función IS, podemos concluir que todos los puntos que están por debajo de la función IS son puntos en los cuales tenemos exceso de demanda de bienes. ¿Sí? Bien. Si nos vamos al punto J, el punto J corresponde a la demanda agregada sub 0, que se determinó con una tasa de interés I sub 0, ¿sí? Que determinó a su vez un nivel de inversión I sub 0 mayúscula. Y eso se obtiene cuando el nivel de ingreso es Y sub 1. Trasladando ese punto J para abajo, nos va a quedar por encima de la función IS. Si volvemos al gráfico de arriba, vemos que la oferta agregada, que está representada por esta línea de 45 grados, está por encima de la demanda agregada, lo que significa que tenemos un exceso de oferta de bienes. Si nos vamos al gráfico de abajo, podemos concluir que el punto J y todos los puntos que estén por encima de la función IS son puntos que reflejan un exceso de oferta de bienes. Hemos encontrado recién la función IS, pero como yo les decía, en el esquema gráfico representado por la I en el eje de las ordenadas y Y en el eje de las abscisas, lo correcto, lo apropiado sería, lo más útil sería despejar la tasa de interés. Bueno, lo que hacemos acá en este punto es, a partir de la ecuación que habíamos obtenido, despejamos la tasa de interés. ¿Y para qué lo hacemos a eso? Bueno, acá ustedes pueden seguir los pasos, o sea, despejamos la tasa de interés pasando el denominador multiplicando al otro miembro, después restamos A, y después pasamos el menos B dividiendo los dos términos del primer miembro, ¿sí? Y luego, invirtiéndola a la ecuación para que nos quede del lado izquierdo la tasa de interés, obtenemos la ecuación de la función IS, que es de mucha utilidad porque, como yo les decía, nos permite determinar la ordenada al origen de la función IS y la pendiente de la función IS. Acá la hemos reescrito a nuestra ecuación, a nuestra nueva ecuación de la función IS, para mostrar o para centrarnos de alguna manera en qué depende esta pendiente negativa que tiene la función IS.
va a depender de la propensión marginal a consumir, que la tenemos por acá, del tipo impositivo y de la sensibilidad de la inversión a variaciones en la tasa de interés. Y la posición va a estar dada por el gasto autónomo y la sensibilidad de la inversión a la tasa de interés. Seguimos centrándonos en la pendiente de la función IS porque es un aspecto relevante de esta función. La pendiente de la IS va a ser menor cuando mayor sea la propensión marginal a consumir y la sensibilidad de la inversión a la tasa de interés. Acá hay un error, lo acabo de ver, ya lo voy a corregir, pero ustedes tomen nota que acá no va, o sea, estamos hablando de la sensibilidad de la inversión a la tasa de interés y no a la tasa de interés en sí, acá tendría que ir B. Bueno, y menor sea el tipo impositivo. ¿Y por qué les decía yo que es sumamente importante la pendiente? Porque eso va a definir la efectividad que puedan tener las políticas monetarias. Cuando se ven las políticas monetarias y, por ejemplo, se analizan los casos extremos de la trampa de la liquidez o el caso clásico de la LM vertical, allí es sumamente útil ver, conocer o cómo actúan las políticas monetarias dependiendo de la pendiente que enfrente, la pendiente de la función IS que enfrente. Bien, acá tenemos lo que habíamos visto, los puntos de desequilibrio, H y J, y qué pasa cuando o cómo o de qué manera se alcanza el equilibrio a partir de un punto de desequilibrio. El hecho de estar en un punto como H, que como dijimos expresa un exceso de demanda de bienes, implicaría que aumente la producción para ir eliminando este exceso de demanda o que suba la tasa de interés de manera tal de que baje el gasto de inversión y nos vayamos desplazando hacia un equilibrio con un menor nivel de ingreso. Y por el contrario, si estamos por encima en un punto como J, que tenemos un exceso de oferta de bienes, la solución pasa por disminuir la producción y desplazarnos hacia la izquierda, o que vaya bajando la tasa de interés y eso posibilite un aumento del gasto de inversión que nos lleve a alcanzar un equilibrio en el mercado de bienes con un ingreso un poco más elevado. Pasamos ahora entonces a la función LM. De nuevo vamos a ver los supuestos básicos, que es la curva LM. Vamos a partir de la demanda de dinero y luego a partir de allí vamos a derivar, encontrando el equilibrio en el mercado de dinero, vamos a derivar la función analítica y gráfica de la LM y como hicimos con la IS veremos algunas de sus principales características. De nuevo, los supuestos básicos siguen siendo los mismos: economía cerrada, corto plazo, precios fijos y la tasa de interés se determina en el mercado monetario. La función LM o la curva LM va a mostrar las combinaciones de tasa de interés y niveles de ingreso que van a equilibrar el mercado de dinero. El equilibrio habíamos dicho que sucede cuando la demanda sea igual a la oferta de saldos reales. La demanda era K por Y menos H por I. Entonces, la igualdad de los saldos reales con K por Y menos H por I nos va a determinar el equilibrio en el mercado monetario.
allí tenemos representada la función de demanda de dinero para dos niveles de ingreso diferentes. Un nivel de ingreso menor, Y sub 0, y un nivel de ingreso más elevado, Y sub 1, que muestra un desplazamiento hacia la derecha de la función de demanda de dinero. Como ustedes ven, en el eje de las ordenadas tenemos representada la tasa de interés y en el eje de las abscisas la demanda de dinero. En ningún lado está representada el nivel de ingreso. Eso es lo que nos está explicando que si lo que queremos representar es un aumento del ingreso, eso va a provocar un desplazamiento hacia afuera o hacia la derecha de la demanda de dinero. Y si hubiera una baja en el nivel de ingreso, el desplazamiento sería hacia la izquierda. A partir de allí podemos entonces obtener la función o la derivación gráfica de la función LN. La oferta de dinero, como hemos dicho, la fija el Banco Central, ¿sí? Al nivel que le parezca necesario hacerlo. En realidad, como expresamos en el encuentro anterior, para el Banco Central es mucho más fácil fijar la tasa de interés que la oferta de dinero. Pero digamos que cuando fija, como hemos visto, que cuando fija la tasa de interés queda establecida la oferta de dinero, es equivalente a decir que fija la oferta de dinero directamente, ¿sí? Bien, fija la oferta de dinero, cuando el ingreso es Y sub 0, la demanda de dinero es L Y sub 0, y eso determina un nivel de equilibrio de la tasa de interés en I sub 0, I minúscula sub 0. Si trasladamos ese punto al esquema gráfico tasa de interés, nivel de ingreso, tendremos que la tasa de interés I sub 0 y el nivel de ingreso Y sub 0, que es el que corresponde a esta función de demanda de dinero, nos queda establecido el punto E sub 0 correspondiente al equilibrio en el mercado de dinero. Cuando el ingreso es más elevado, Y sub 1, la demanda de dinero se traslada hacia afuera y, no habiendo variado la oferta de dinero, el nuevo tipo de interés de equilibrio es I minúscula sub 1. Llevado que determina, bueno, el nivel de ingreso, el nivel de equilibrio en el mercado monetario es sub 1. Si queremos trasladar ese punto al gráfico de la derecha, al esquema de la tasa de interés y del nivel de ingreso, tenemos que cuando el nivel de ingreso es Y sub 1 y la tasa de interés es I sub 1, queda configurado el punto de equilibrio E sub 1 equivalente a este E sub 1 en el mercado monetario. Uniendo esos puntos tenemos la función LM. ¿Qué sucede en los que podemos considerar puntos típicos del desequilibrio? El punto Z y el punto X. Bueno, en el punto Z, que corresponde a una tasa de interés I sub 1 y a un nivel de ingreso Y sub 0, lo que tenemos es un exceso de oferta de dinero. Es decir, que para el nivel de actividad que tiene nuestra economía está sobrando dinero. Hay dinero de más circulando en nuestra economía. No sería necesario para el nivel de actividad, para financiar el nivel de actividad que tenemos, la existencia de esa cantidad de dinero. Y en un punto como X, que corresponde a una tasa de interés I sub 0 y a un nivel de ingreso Y sub 1, si lo miramos en este gráfico,
la demanda de dinero está a la derecha de la oferta, lo que significa que tenemos un exceso de demanda de dinero. ¿Sí? Veamos ahora la obtención de la ecuación de la función LM. Dijimos que correspondía al equilibrio en el mercado monetario. Si despejamos la tasa de interés, vamos a tener la ordenada al origen de la función LM y la pendiente de la función LM. También podrían haber despejado el ingreso y tendrían otra expresión de la función LM. Insisto, por allí es más conveniente la primera que hemos puesto acá, donde la tasa de interés está en función del ingreso. Reescribimos allí la función LM y nos detenemos en el análisis de la pendiente positiva de nuestra función LM. La pendiente de la LM depende de la sensibilidad de la demanda de dinero a la tasa de interés H, que tenemos acá en el denominador, y de la sensibilidad de la demanda de dinero al ingreso K, que tenemos acá en el numerador. ¿Sí? Y la posición depende de la sensibilidad de la demanda de dinero a la tasa de interés H y de la oferta de saldos reales. La pendiente de la LM va a ser menor cuanto mayor sea H, que está acá en el denominador, y menor sea K, que está acá en el numerador. ¿Sí? Y en este caso, conocer, también es de fundamental importancia conocer la pendiente de la LM porque nos permite anticipar cuál va a ser la efectividad de la política fiscal. Bien, similar a como teníamos con la función IS, ahora vemos los puntos de desequilibrio de la función LM. Teníamos el punto Z, que refleja un exceso de oferta de dinero, y el punto X, que refleja un exceso de demanda de dinero. Si lo que tenemos es un exceso de demanda de dinero, para restablecer el equilibrio hay que disminuir el nivel de actividad, nos desplazamos hacia menores niveles de ingreso hasta alcanzar la LM. O aumentamos la tasa de interés para que baje la demanda de dinero, ¿sí? Y en alguna medida también, bueno, eso va a afectar la demanda de bien a través de la inversión. Si tenemos un exceso de oferta de dinero, como muestra el punto Z, en ese caso hay que proyectar un aumento de la producción de modo tal de que aumente la demanda de dinero, o disminuir la tasa de interés de modo tal de que disminuya la puja por bonos, es decir, nos quedemos en dinero, aumentemos la demanda de dinero, en definitiva, y eso nos va a permitir desplazarnos hacia un punto de la LM. En un sentido horizontal, buscamos un aumento de la producción, o en un sentido vertical, una baja en la tasa de interés. Bien. Acá tenemos el equilibrio simultáneo de los dos mercados, que se da cuando se cruzan la función IS con la función LM. Al costado hemos reescrito las expresiones analíticas de la función IS y de la función LM. Gráficamente, entonces, el equilibrio simultáneo de los dos mercados de bienes y de dinero se da cuando se crucen la función IS con la función LM.
Bueno, acá tenemos el equilibrio simultáneo de los dos mercados representado por el cruce de la función IS con la LM del punto E. Y tenemos los cuadrantes, podríamos denominar, de desequilibrio. Cuando estábamos por encima de la función LM, ¿sí?, encima de la función que hemos graficado de color roja, habíamos dicho que existía un exceso de oferta de dinero, ¿ve? Tanto en el punto, bueno, ahí cometí un gaf, lo vamos a ir señalando con el cursor, no le puse las letras para indicarlo. En el punto que está en este cuadrante, fuera de la función IS y fuera de la función LM, está por encima de la función LM, por lo tanto, es un punto que refleja un exceso de oferta de dinero. Este otro punto que tenemos un poquito más abajo, en el segundo cuadrante, también está por encima de la función LM y por lo tanto está reflejando un exceso de oferta de dinero. Volvemos al punto anterior, que está a la derecha o por encima de la función IS y por lo tanto refleja un exceso de oferta de bienes, ¿sí? Pero el punto que sigue está por debajo de la función IS y por lo tanto está mostrando un exceso de demanda de bienes. Pasamos a los puntos que están por debajo de la LM, por debajo de la función roja. Empezamos con el que está más arriba. Si está por debajo de la función LM, es un punto que está reflejando un exceso de demanda de dinero, tal cual este otro punto también refleja un exceso de demanda de dinero. Pero hay diferencias entre uno y otro respecto de la IS. El que está más arriba está por encima de la función IS y por lo tanto está reflejando un exceso de oferta de bienes, ¿sí? Lo mismo que si lo comparan con este otro, que está por encima también, los dos puntos están por encima, reflejan exceso de oferta de bienes. Y el punto que está por debajo está reflejando un exceso de demanda de bienes, ¿sí? Eso nos define entonces las situaciones de desequilibrio cuando mostramos el modelo completo ISLM. Bien, acá tenemos el ingreso de equilibrio del modelo ISLM, es decir, la deducción analítica, en el cual teníamos la función, en este caso IS despejada, el ingreso en términos de la tasa de interés, y la LM, la ecuación despejada, es la tasa de interés en función del ingreso. ¿Para qué lo hacemos de esa forma? Para reemplazar la tasa de interés que figura en esta primera ecuación de la IS por el equivalente despejado en la función LM. Entonces, reemplazamos la tasa de interés en esta ecuación y empezamos a operar. Nos queda que el ingreso es alfa por el gasto autónomo más alfa por B, que multiplica a menos 1 sobre H por la oferta de dinero más K sobre H por el ingreso. Allí vamos operando. Lo primero que hacemos es multiplicar alfa por B por cada uno de los términos que está entre paréntesis, ¿sí? Una vez que hacemos eso, llevamos el término que contiene Y al primer miembro, de modo tal de juntar todo lo que tiene ingreso en el primer miembro. Luego utilizamos un artilugio matemático para eliminar de los denominadores el H, o sea, el que está dividiendo H en los dos
los dos miembros, entonces por ahí resulta más complicado y más molesto, las podemos eliminar multiplicando por h ambos miembros, ¿sí? Acá tenemos la multiplicación. Este h del segundo término del primer miembro se va a simplificar con este otro, y en este segundo término del segundo miembro va a pasar exactamente lo mismo y nos va a dar esta ecuación como resultante. Luego sacamos y factor común y luego lo que hacemos es despejar y, lo cual ya nos lleva al ingreso de equilibrio y sub 0. Cuando despejamos y, el primer, esto que está multiplicando en el primer miembro, en el primer término, perdón, del segundo miembro, h por alfa sobre h más alfa por b por k, va a ser el multiplicador gamma, el multiplicador de la política fiscal cuando interactúa con el mercado monetario. Y en este segundo término, alfa por b sobre h más alfa por b por k va a ser el multiplicador beta, que es el multiplicador de la política monetaria cuando interactúa con los dos mercados, el mercado de bienes y el mercado de dinero. Podemos reescribir el ingreso de equilibrio utilizando los nuevos multiplicadores que hemos encontrado, ¿sí? Y bueno, y así tendríamos los efectos de cambios en la política fiscal y monetaria sobre el ingreso. Estarían dados entonces por este multiplicador gamma por el cambio que haya habido en el gasto del gobierno, que va a afectar este gasto autónomo, o el cambio que haya habido en la oferta monetaria, ¿sí? Vendría a ser una especie de políticas conjuntas que han determinado un cambio en el ingreso. Bien, así tenemos los multiplicadores. El multiplicador gamma y el multiplicador beta, y de qué depende cada uno de ellos y cómo lo afecta. ¿Sí? Cuando aumente B, es decir, la sensibilidad de la inversión a la tasa de interés, gamma va a ser menor, el multiplicador va a ser menor. Claramente ustedes lo están viendo acá que está sumando en el denominador, por lo tanto es bastante rápido darse cuenta o tomar nota de cómo será el cambio o de cómo va a afectar al multiplicador. Lo mismo sucede con K. Está sumando acá en el denominador, mientras más alto sea K, menor va a ser el multiplicador gamma. Las demás variables que están afectando este multiplicador están tanto en el numerador como en el denominador, y sería necesario hacer una derivada para encontrar de qué manera lo afecta. No lo vamos a hacer, es una cuestión muy matemática. Simplemente el efecto que va a tener el multiplicador gamma, el multiplicador alfa sobre el multiplicador gamma es proporcional. O sea, si aumenta alfa, va a aumentar gamma, ¿sí? El efecto de que esté en el numerador es mayor de que se encuentre acá en el denominador. Y con H también pasa a otro tanto. Si está en el numerador y en el denominador, sería necesario derivar, pero prevalece el efecto del aumento. Si aumenta la sensibilidad de la demanda de dinero a la tasa de interés, va a aumentar el multiplicador gamma.
Respecto del multiplicador beta, también podemos ver que cuando aumente la sensibilidad de la inversión a la tasa de interés, va a aumentar beta. Cuando aumente, bueno, abajo ustedes tienen el cambio inverso, tanto en el primer caso del multiplicador gamma como en el del multiplicador beta. Después pueden analizar el cambio inverso. Cuando aumenta el coeficiente K, disminuye, está sumando acá en el denominador, por lo tanto disminuye beta, ¿sí? Cuando aumenta alfa, aumenta beta, y cuando aumenta H, disminuye. Claramente acá no está, solamente está en el denominador, lo hace más grande el denominador, por lo tanto cuando aumente la sensibilidad de la demanda de dinero a la tasa de interés, beta va a ser menor, ¿sí? Después lo pueden revisar con más detenimiento, pero allí tienen resumido todos los efectos. Bien, con eso que hemos visto queda cerrado, por decirlo de alguna manera, el esquema básico del modelo ISLR. ¿Qué tienen que hacer a partir de allí? Bueno, analizar los efectos de las políticas económicas y sus implicancias sobre las demás variables que hay en la economía. Los efectos, concretamente, tendrán que ver los efectos de la política fiscal, sea expansiva, como puede ser un aumento en el gasto del gobierno, o contractiva, como puede ser una disminución de la alícuota impositiva, analizando las repercusiones que eso va a tener sobre el nivel de ingreso y sobre otras variables de la economía, y particularmente ver lo que es el efecto expulsión. O sea, el efecto sobre el gasto de inversión. Pero no es el único efecto, o sea, es el efecto quizás más notorio, pero hay otras interacciones o otras repercusiones sobre otras variables. Acuérdense que si varía el ingreso, el consumo también varía, etc. Y de hecho, si varía el ingreso, el consumo varía, eso hace variar nuevamente el ingreso, que varía el ingreso hace que se afecte la recaudación impositiva, o sea, a eso nos referimos con las repercusiones o el resto de las repercusiones en la economía. Los efectos de la política monetaria, sea expansiva, que aumente la oferta de dinero, o contractiva, que disminuya la oferta de dinero, y las repercusiones que tenga sobre el ingreso y también sobre las otras variables. Particularmente allí va a afectar la tasa de interés, y luego a partir de allí se ve afectada la inversión, el ingreso, el consumo, etc. Para cerrar el análisis con los efectos de la política fiscal y monetaria ante los casos extremos. El caso keynesiano de la trampa de la liquidez, en la cual nos toma o nos encuentra en el tramo horizontal de la función LM, o el caso clásico que nos encuentra en el tramo vertical de la LM, ¿sí? En un caso, bueno, ya lo veremos, estaba por adelantar lo que era efectivo en cada caso, pero no. Digo, ahora rápidamente les voy a mostrar estos tres tipos de política, pero no para explicarlo porque está explicado y sería repetitivo en un video que en el segundo video que aparece en la unidad 4, donde se explican las políticas, los efectos de las políticas sobre el modelo ISLM. Yo les voy a presentar un par de diapositivas que saqué de esa presentación, pero insisto, no nos vamos a detener mucho en eso, porque está muy bien explicado en ese video.
Acá tienen una política fiscal expansiva que desplaza la función IS de IS sub 0 a IS sub 1, ¿sí? Al nivel de tasa de interés I sub 0, el nuevo ingreso de equilibrio sobre la función IS, es decir, solamente considerando el mercado de bienes, estaría a nivel de ingresos Y sub 1, ¿sí? Sin embargo, ustedes ven que ese no es el ingreso de equilibrio conjunto de los dos mercados. El equilibrio conjunto estaría donde se cruzan la función LM con la nueva función IS sub 1, ¿sí? Que es menor, acá no lo tenemos indicado, pero sería un ingreso menor al Y sub 1. Y acá ustedes tienen lo que sería todo esto de lo que estábamos hablando, las repercusiones. Particularmente yo les dije que se centraran en el efecto expulsión. Bien, acá tenemos, considerando solo el mercado de bienes, que el ingreso de equilibrio sería el Y sub 1, pero el ingreso de equilibrio va a ser menor. ¿Por qué? Porque así vamos a tener un exceso de demanda de dinero. El exceso de demanda de dinero va a llevar a que la tasa de interés empiece a subir y moviéndonos sobre la función IS, la inversión va a ir cayendo y nos vamos a ir desplazando, insisto, sobre la función IS hasta alcanzar el punto de equilibrio. Es decir, que parte del aumento del gasto público se va a perder, o el efecto parte del efecto del aumento del gasto público se va a perder porque el aumento en la tasa de interés que se genera hace que vaya cayendo la inversión. No va a ser un efecto de desplazamiento total, sino que va a ser parcial. Va a haber finalmente un aumento del ingreso de equilibrio, pero va a ser menor que si no consideráramos la interacción con el mercado monetario. Una política fiscal contractiva, como puede ser un aumento del tipo impositivo, también va a generar una caída en el ingreso disponible, caída en el consumo, caída en la demanda agregada, va a modificar la pendiente de la función IS que se va a trasladar hasta su nueva posición en IS sub 1, determinando una caída en el ingreso de equilibrio conjunto de los dos mercados hasta Y sub 1. Bien, ahí tienen las repercusiones que incluso como hay una baja en la tasa de interés, va a proyectar un aumento del gasto de inversión, ¿sí? Entonces, una parte del efecto contractivo que podría buscar un gobierno para enfriar la economía, para aplacar la inflación, supongamos, se vería contrarrestado por este efecto inverso que tiene la inversión debido a que bajó la tasa de interés. La política monetaria expansiva, la LM se desplaza hacia la derecha, llevando el ingreso de equilibrio de Y sub 0 a Y sub 1 con una baja en la tasa de interés que va acompañada por un incremento en el gasto de inversión. Insisto, ustedes tienen que después prestar atención a toda esta cadena de repercusiones que hemos estado hablando recién, al afectar el ingreso, se modifica también el consumo, como se modifica el consumo se vuelve a afectar el ingreso, etc. El análisis de las políticas combinadas
suele tener que ver con evitar el efecto crowding out o el efecto expulsión que por allí tiene la política fiscal expansiva. Entonces, por ahí, para evitar ese efecto expulsión del gasto de inversión, puede ser acompañada por una política monetaria expansiva, tan expansiva como para que la tasa de interés no aumente, y en ese caso el ingreso sí pase de Y sub 0 a Y sub 1. En ese caso vuelve a prevalecer el multiplicador que teníamos cuando solamente analizábamos el mercado de bienes, el multiplicador alfa, ¿sí? Entonces el ingreso se va a incrementar en lo que determina el multiplicador alfa por el incremento en el gasto del gobierno. Y acá tienen el primer caso extremo, el que corresponde al esquema keynesiano, en el cual vemos que la función IS en el gráfico inferior izquierdo cruza a la función LM en su tramo horizontal y uno puede ver que la ineficacia, gráficamente se puede ver la ineficacia de la política monetaria, ¿sí? Porque la política monetaria va desplazando la función LM, pero no en el tramo horizontal. En el tramo horizontal se corresponde con una demanda de dinero, también en su tramo horizontal, que muestra que la preferencia por efectivo es total. O sea, cada aumento de oferta monetaria es absorbido por el público que ante la baja en la tasa ante la tasa de interés tan baja, no tiene ningún incentivo en buscar pasarse a bonos, digamos. Entonces demanda cualquier cantidad de dinero que se ofrezca. Por lo tanto, la política monetaria es totalmente ineficaz. Mientras que la política fiscal es plenamente eficaz y lleva a la coincidencia, como veíamos recién en el caso de las políticas combinadas, del multiplicador gamma con el multiplicador alfa. ¿Sí? Es plenamente eficaz entonces la política fiscal para aumentar el nivel de ingreso. Y no hay efecto de expulsión porque la tasa de interés no cambia. Y el otro caso extremo, el caso clásico, tenemos la LM vertical, mostrando que la demanda de dinero es totalmente insensible a variaciones en el tipo de interés y por lo tanto genera esta LM vertical al nivel de la oferta monetaria. Si, como vemos gráficamente, si pretendemos aplicar una política fiscal, la IS se desplaza hacia la derecha y en ese caso todo el aumento en el ingreso que genera el aumento en el gasto público es desplazado por el efecto de expulsión total o crowding out total, en lo mismo que aumente el gasto del gobierno, va a disminuir la inversión por la suba de la tasa de interés. Y contrariamente a lo que sucede con la política fiscal, la política monetaria se muestra plenamente eficaz para aumentar el nivel de ingreso, llevando a una baja en la tasa de interés que provoca que aumente el gasto de inversión y por lo tanto nos traslademos del punto de equilibrio original a un punto de equilibrio que muestra un nivel de ingreso más elevado a una tasa de interés menor. Bien, con esto estamos concluyendo la exposición que teníamos para hoy respecto de el modelo IS y de qué manera las políticas
afectan el equilibrio simultáneo de este modelo, del modelo en el cual vemos equilibrio simultáneo del mercado de bienes y del mercado del dinero. Vamos a dejar de compartir. Y bueno, un poco esto para los que pueden haberse incorporado tardíamente. Este fue el último encuentro conceptual previo al examen, que va a ser el día martes para la mayoría de ustedes, y el día viernes van a tener la parte práctica de lo que hemos visto hoy. Vayan viéndolo, como insisto siempre, para que puedan plantear las dudas en ese mismo momento. Cualquier duda que tengan la pueden plantear por el aula virtual y se la vamos a responder teniendo en cuenta la cercanía del examen lo más pronto posible. Si no tenemos consulta, nos vamos despidiendo hasta el día del examen. Profe, Sí. yo quería consultar. Entonces ahora el primer parcial entra en la unidad 4 completa, ¿verdad? Sí, tanto en el primero como en el segundo parcial entra en la unidad 4 completa porque es una unidad central en esta materia, es la que articula la primera parte con la segunda parte de la materia. Entonces, nos parecía razonable, aunque por ahí les parece, les hace más fácil el segundo parcial, no el primero, repetir esta unidad 4. Bien. No, espera un segundo. Ahí alguien me dice por dónde avisa que rinde el día 9. Bueno, solamente puede rendir el día 9 los que tienen licencia deportiva y gracias a los que tienen licencia deportiva, en esta oportunidad les permito sumarse a quienes se les junta el examen de contabilidad 2, creo. Recuerden que tienen que después mandarnos el comprobante de haber asistido a al parcial de contabilidad 2. Si no, el examen no va a ser válido. Y hace falta que mande una comunicación por las notificaciones internas del aula virtual. Florencia, ¿vos querías preguntar otra cosa? Sí le quería decir que en la unidad 4 todavía no están cargados los videos que en un momento hizo referencia. Ahí me fijo, pero inmediatamente los habilito porque están cargados. A lo mejor me olvidé de habilitarlo previo a la clase de hoy. Bueno, gracias, profe. Bueno, nos vemos entonces la semana que viene. Gracias. Chao, profe, gracias.